Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Mi simulación de longevidad C-112, Viento Azul capítulo 112, Viento Azul. Nota de TL. El capítulo 111 fue una breve nota del autor sobre cómo publicaron oficialmente y agradecieron a sus lectores, razón por la cual se omitió. Asterisco. ¿Qué es exactamente la verdad? Desde que despertó a la verdad, esta pregunta ha estado profundamente enterrada en el corazón de Li Fan. ¿Fue una habilidad que despertó dentro de sí mismo mientras atravesaba este mundo, o fue un raro tesoro escondido dentro de su cuerpo? En ciertos momentos, Li Fan no pudo evitar sentir una sensación de miedo. ¿Qué pasaría si un día de repente perdiera la verdad? O en un momento que requirió convertir la realidad en una ilusión, ¿qué pasaría si la verdad fallara? Cuando leyó por primera vez tratados sobre los tesoros celestiales, Li Fan también dudaba de si la verdad era un tipo de tesoro celestial del cielo y de la tierra. ¿Podría usarlo para construir sus cimientos? Ahora, después de escuchar las palabras del maestro Jin, Li Fan estaba algo convencido de que efectivamente podía usar la verdad para construir sus bases. Sin embargo, ahora no. Como su última carta de triunfo, Li Fan no podía intentarlo precipitadamente sin cierto grado de certeza. Si construir las bases usando la verdad se consideraba un problema a resolver, Li Fan actualmente ni siquiera tenía la calificación para participar en la discusión. Después de todo, no había comprendido del todo lo que implicaba construir los cimientos. Afortunadamente, en esta época la mayoría de los problemas podían resolverse con dinero. Fan Lin comenzó a buscar conocimientos relacionados con la construcción de los cimientos. Los fundamentos del establecimiento de fundaciones, el cielo, la tierra y la humanidad y registros de 100 fundaciones individuales, uno por uno, se intercambiaron y leyeron obras relevantes. Li Fan gradualmente adquirió una comprensión general del establecimiento de fundaciones. Utilice la técnica devoradora para ingerir el tesoro celestial en el Dantian. Las raíces del cielo y de la tierra echarían raíces allí. Usar los tesoros celestiales como suelo y nutrirlos, absorber las leyes contenidas y, finalmente, cultivar el fruto llamado tesoro fundacional. Los tesoros celestiales se dividieron en 3 categorías: tesoros celestiales, tesoros terrenales y tesoros humanos. Entre ellos, construir los cimientos con tesoros humanos fue el más fácil. Los tesoros humanos eran generalmente los restos de cultivadores caídos y contenían la comprensión que los cultivadores tenían de las leyes desde su vida. En el proceso de construcción de las bases, fue como tener un maestro constante guiando e instruyendo. Por otro lado, los tesoros terrenales y celestiales estaban más cerca de las leyes del Gran Dao. Sin ninguna referencia de otros cultivadores, se necesitó más tiempo y esfuerzo para comprender las diversas reglas dentro de los tesoros celestiales y convertirlas en el propio tesoro fundacional. Sin embargo, la ventaja de utilizar los tesoros celestiales para construir los cimientos era que no podían fallar. Fue similar a cuando uno condensó las raíces del cielo y la tierra durante un avance en la etapa de refinación del Li, extrayendo con fuerza energía espiritual. Este método de construcción de los cimientos enfatizaba la estabilidad. Si tuviera que comparar el establecimiento de una fundación anterior a la antigua calamidad con un examen de libro cerrado, entonces el establecimiento de una fundación actual sería un examen de libro abierto. Las respuestas están justo frente a ti, y la diferencia radica en la rapidez y precisión con la que puedes copiarlas, contempló Li Fan en silencio. Cuanto más raro sea el tesoro celestial, mayor será la dificultad del examen. Cuando la dificultad es tan alta que ni siquiera puedes entender lo que plantea la pregunta, y mucho menos responderla, tienes un problema. En ese caso, incluso si quiero usar la verdad para construir las bases en el corto plazo, es prácticamente imposible. Pero, si poco a poco mejoro mi comprensión de las leyes durante los sucesivos intentos de fundación y luego lo vuelvo a intentar, podría haber una oportunidad. En cuanto a la autosuficiencia. Hace 10 años, podía dejar que el maestro Jin lo probara por sí mismo primero. Li Fan hizo un plan para su cultivo futuro. Actualmente, su avatar todavía estaba presente,
pero los restos de los cultivadores fallecidos de la cueva Tianyang aún no habían sido utilizados. Su avatar, Fan Lin, continuó explorando los secretos dentro del espejo Tianxuan. También intercambió y leyó algunas técnicas de creación de fundaciones, acumulando conocimientos para la futura integración de varias técnicas. En cuanto a su cuerpo principal, Li Fan tenía la intención de esperar hasta que la perla de Cangai pareciera usarla para el establecimiento de la fundación. En su vida anterior, se había convertido al mar de Cangai y comprendía las leyes del cielo y la tierra a través de la conciencia del mar de Kongyun. Tenía una afinidad extraordinaria con la perla Cangai. Su uso para la creación de fundaciones sin duda produciría grandes resultados. Ya habían pasado unos 13 años y solo quedaban unos 7 u 8 años hasta la aparición de la perla de Cangai. Podía permitirse el lujo de esperar. Además, durante este tiempo, pudo trabajar en la comprensión de la forma de creación de fundaciones. Activó la intención de matar sin forma y la visión del cielo y la tierra. Las imágenes en su mente poco a poco se fueron haciendo más claras. En medio de una furiosa tormenta, Sanga Obo flotaba como una cometa con una cuerda rota, volando con el viento. A él no le importaban las olas turbulentas ni las gotas de lluvia que lo azotaban y dejaban que lo golpearan libremente. Li Fan observó a Sanga Obo y señaló: han pasado casi 3 meses desde la última vez que lo vi, y ahora está en las últimas etapas de la condensación y tiene los ojos bien cerrados, no hay signos de respiración y su energía espiritual ha quedado en silencio. ¿Qué está comprendiendo? Li Fan también observó la tormenta que se desataba a su alrededor. Quizás era una ilusión, pero en el cielo oscuro y sombrío, un rayo de luz azul brilló brevemente. ¿Qué fue eso? Cuando Li Fan volvió a mirar, ya no pudo verlo. El breve vistazo de esa asombrosa vista parecía una mera ilusión. Azul. Con el poder de la visión del cielo y la tierra, Li Fan no creía que estuviera equivocado. De repente recordó los continuos desastres eólicos que habían asolado el mar de Kongyun durante años. Anteriormente había buscado información sobre los desastres eólicos en el espejo Tianxuan, pero parecía que estos desastres eólicos tenían poco o ningún impacto en los cultivadores. No había registros de ellos. Ahora comprendió que probablemente esto fue manipulado. Li Fan recordó que en su vida anterior, poco antes de llegar al mar de Kongyun, había ocurrido un desastre eólico masivo. Más de 100 islas fueron destruidas. Durante los años siguientes, la escala y la frecuencia de los desastres eólicos disminuyeron gradualmente hasta la llegada de la llama carmesí. Puede que haya algunos secretos ocultos en esto. Simplemente no es el momento adecuado para investigar. Li Fan lo notó en su mente. Volvió a centrar su atención en Sanga Obo, que todavía estaba en medio de la iluminación. Li Fan no podía discernir nada y la tormenta torrencial parecía interminable, sin señales de detenerse. Entonces, tuvo que mantener una fracción de su atención en la situación de Sanga Obo. La mayor parte de su atención volvió al espejo Tianxuan. Obviamente no es efectivo centrarse en una sola persona. Necesito lanzar una red más amplia. Aún no lo he probado, y la intención de matar sin forma puede, como mucho, atrapar a unos pocos individuos. Debería encontrar algunos cultivadores que estén a punto de construir sus bases para realizar experimentos. Cuando se trataba de recopilar información, Li Fan pensó en Jiao Xiuyuan. Aunque era codicioso y temeroso, su información solía ser confiable. Li Fan había sido un cliente habitual suyo durante algún tiempo. Ocultando su presencia y tomando una ruta familiar, Li Fan llegó afuera de Tazen Mao. Antes de poder entrar, escuchó la voz de Jiao Xiuyuan desde la distancia. He conseguido todas tus cosas, así que ¿cuándo vendrás a recogerlas? Te lo he recordado varias veces, ¿no? No me des esas ridículas excusas de que no puedes venir. Creo que simplemente no los quieres. Hola. Hola. Maldita sea. Cuando Li Fan entró en la habitación, vio la expresión frustrada de Jiao Xiuyuan mientras arrojaba un pequeño caldero sobre la mesa. Contacto, tos. Mi simulación de longevidad C-113. La secta del rey de la medicina de la antigüedad capítulo 113. La secta del rey de la medicina de la antigüedad. Compañero taoísta Jiao, ¿ha asumido otro negocio perdedor? Li Fan bromeó. Al ver a un invitado,
Xiao Xiuyuan inmediatamente cambió su expresión de enojo por una sonrisa. Sin embargo, cuando escuchó la burla de Li Fan, su rostro se oscureció. Él respondió tímidamente: compañero taoísta, estás equivocado. Xiao nunca pierde tratos. Luego murmuró entre dientes: este mocoso se atrevió a jugar conmigo. Él piensa que soy un blanco fácil. Li Fan parecía haber escuchado a Xiao Xiuyuan decir esto más de una vez, por lo que simplemente sonrió sin decir nada. Li Fan miró el pequeño caldero sobre la mesa y preguntó: compañero taoísta Xiao, ¿qué es este pequeño caldero? Los ojos de Xiao Xiuyuan se iluminaron e inmediatamente dio una introducción entusiasta. Este pequeño caldero es bastante extraordinario. Lo obtuve con gran dificultad de los restos de una secta en ruinas. Li Fan se interesó y preguntó: ¿oh? ¿Para qué sirve este pequeño caldero? Los objetos que han sobrevivido desde la antigüedad no suelen ser ordinarios. ¿Conoces la famosa secta del rey de la medicina? Xiao Xiuyuan preguntó misteriosamente. Nunca había oído hablar de eso, negó Li Fan con la cabeza. La sonrisa de Xiao Xiuyuan se congeló por un momento, pero era un profesional y rápidamente le dio una explicación a Li Fan. La secta del rey de la medicina fue una de las sectas más reconocidas de la antigüedad, conocida por su experiencia en alquimia y cultivo de hierbas. Se dice que después de que el ancestro inmortal transmitiera sus enseñanzas, pero antes de la inminente gran calamidad, el patriarca de la secta del rey de la medicina, Liu Ruchen, tuvo la premonición de que se avecinaba un gran cambio en el mundo. Como resultado, Liu Ruchen lideró a toda la secta del rey de la medicina, usando su propio caldero del rey de la medicina como recipiente, para romper el vacío y abandonar este mundo. Li Fan escuchó esta historia por primera vez y preguntó: ¿romper el vacío? ¿A dónde fueron? Xiao Xiuyuan se encogió de hombros y dijo: es una historia de hace miles de años. ¿Quién puede saberlo realmente con seguridad? Es posible que hayan ido a los mundos periféricos independientes o que hayan llegado a un mundo completamente nuevo. En cualquier caso, esa no es la clave. La clave es este caldero. Li Fan asintió levemente, mientras que su yo secundario, Fan Len, comenzó a buscar la palabra clave mundo. Rápidamente apareció información relevante que indicaba que hace mucho tiempo los cultivadores ya habían establecido su visión básica del mundo. El mundo actual del cultivo no era el único mundo existente. Aparte de este mundo, había muchos otros mundos pequeños adjuntos y reinos independientes en miniatura. Más allá del vacío ilimitado, había otros mundos similares al nuestro. Antes de la gran calamidad, el antiguo y próspero mundo del cultivo tenía una amplia comunicación e interacción con estos otros mundos. Los cultivadores de esa época se referían a sí mismos como cultivadores del reino de Xuanhuang. Li Fan hizo una pausa por un momento. Xuanhuang. Sus pensamientos se arremolinaban mientras continuaba leyendo. Sin embargo, por alguna razón, esta conexión y comunicación cesó abruptamente en algún momento. Hubo cultivadores que intentaron atravesar el vacío y explorar otros mundos con los que se habían comunicado previamente, pero ninguno de ellos regresó jamás. Más tarde llegó la gran calamidad, trayendo cambios sin precedentes. El reino Xuanhuang parecía autoaislarse. Intentar romper el vacío y abandonar este mundo se volvió exponencialmente más desafiante. No fue hasta que pasaron cientos de años después del final de la matanza y se estableció un nuevo orden que algunos nuevos cultivadores intentaron restablecer el contacto con otros mundos. Sin embargo, a lo largo de estos años no encontraron nada. Sin embargo, parecía que la investigación en este ámbito siempre había estado en curso y no había sido abandonada. Ya veo, el reino Xuanhuang, reflexionó Li Fan. ¿Podría ser que el mantra del corazón limpiador, 1, se transmitiera desde la antigüedad? Pero en aquel entonces, el miasma inmortal mortal no había aparecido, por lo que la línea de tiempo no parece coincidir, reflexionó Li Fan. No había registros escritos claros de lo que sucedió exactamente durante la antigüedad, ni siquiera dentro del espejo Tianxuan. Lo que era seguro era que muchos cultivadores de esa época todavía estaban vivos hoy en día, como el anciano de cabello blanco que Li Fan había conocido. Sin embargo, todos parecieron mantener un silencio unánime sobre este asunto, envolviendo ese periodo de la historia en misterio y ambigüedad. Los cultivadores actuales solo podían confiar en rumores y habladurías para obtener una idea de los acontecimientos de la antigüedad,
como explicó inicialmente Kou Hon. Según esta narración, la gran calamidad había ocurrido, y fue seguida por el miasma inmortal mortal. Sin embargo, más tarde, Li Fan encontró la tumba de Yi Xin, un discípulo externo de la secta Taiyan. Según las descripciones de los murales de la tumba, el miasma inmortal mortal ya se había extendido durante la época de la secta Taiyan, por lo que parecía contradecir el relato de Kou Hon. Li Fan, por otro lado, tenía más fe en la evidencia arqueológica que había reunido. Según la explicación de Kou Hon, parecía haber transcurrido algún tiempo entre la prohibición de que los cultivadores practicaran la misma técnica y el estallido total de la matanza. Quizás este periodo fue más largo de lo que había pensado inicialmente. En su opinión, los cultivadores de la época seguramente se habían dado cuenta de las consecuencias de que las técnicas de cultivo no pudieran practicarse juntas y habían tomado diversas medidas para salvarse. El colapso del orden no fue un acontecimiento instantáneo. El antiguo mundo del cultivo podría haber sido más resistente de lo que había imaginado. Además, la escala temporal de los cultivadores, en comparación con la gente común, era mucho mayor. Durante la antigüedad, los cultivadores tenían una larga esperanza de vida. Para ellos, 10 o 20 años podrían no haber sido más que un único periodo de reclusión. El verdadero miedo, la desesperación y el derramamiento de sangre podrían haber estallado solo cuando su cultivo llegó a un punto en el que ya no podían avanzar y su esperanza de vida se estaba agotando. Al principio, podría haberse mantenido cierta apariencia de orden, pero cuando estalló el miasma inmortal mortal, Li Fan entrecerró los ojos. Por supuesto, se trataba simplemente de especulaciones basadas en varias pistas conocidas. La verdad todavía podría tener algunos aspectos ocultos, pero en general, probablemente no difirió demasiado de la conjetura de Li Fan. Aunque Li Fan estaba perdido en sus pensamientos, Xiao Xiuyuan notó que no había recibido una respuesta después de explicar todo eso. Entonces levantó el pequeño caldero frente a los ojos de Li Fan. Compañero taoísta, ¿qué opinas? ¿Quieres este caldero del rey de la medicina? Li Fan inmediatamente salió de su ensoñación y su expresión no cambió. ¿De qué sirve exactamente este pequeño caldero, compañero taoísta Xiao? Por favor, explícalo de nuevo. Estaba pensando en otra cosa ahora mismo. Xiao Xiuyuan, algo indefenso, repitió su presentación. Este pequeño caldero del rey de la medicina fue utilizado por los discípulos de la secta del rey de la medicina para cultivar diversas plantas espirituales y hierbas. Contiene su propio espacio, que genera continuamente energía espiritual atribuida a la madera, acelerando el crecimiento de las hierbas. Li Fan frunció el ceño al escuchar esto. Con semejante tesoro, ¿por qué esa persona no lo quería ahora? Xiao Xiuyuan dio una sonrisa incómoda y no mintió. Él explicó con sinceridad, compañero taoísta, puede que no lo sepas, pero ya han puesto en el mercado el primer lote de plantas y hierbas espirituales cultivadas en el recién descubierto submundo de energía espiritual de atributos de madera de la Alianza de los 10.000 Inmortales. La cantidad es enorme, así que... Xiao Xiuyuan se encogió de hombros impotente. Los precios se han desplomado. Asterisco. 1. Nota TL. Creo que el mantra del corazón limpiador incluye el pinyin de Xuanuan en su nombre chino, razón por la cual Li Fan hace esta conexión. Aunque no estoy del todo seguro, si alguien aquí habla chino, aquí está el nombre. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C114. Iluminación de lluvia y viento capítulo 114. Iluminación de lluvia y viento. Con el suministro a gran escala y a granel de estas plantas espirituosas y hierbas, los precios de mercado de las mismas han estado cayendo continuamente. Incluso hay rumores de que hay dos submundos de energía espiritual de tamaño similar más cerca de ese submundo de energía espiritual de elementos de madera, dijo Xiao Xiuyuan sacudiendo la cabeza, suspirando. Piénsalo. Después de trabajar duro para cultivar estas plantas espirituales y hierbas durante más de medio año, las cosechas con entusiasmo, pensando que se venderán a un buen precio. Pero cuando llegas al mercado, descubres que todos han bajado a precios muy baratos y ni siquiera puedes recuperar tus costos de producción. ¿Quién puede soportar esta situación? En tiempos como estos, ¿quién está dispuesto a cultivar el suyo propio? Es mejor comprar en el mercado. Li Fan asintió y dijo, ya veo. Entonces,
Este pequeño caldero del rey de la medicina es inútil para mí. No compres, no compres. Li Fan respondió con impaciencia. Xiao Xiuyuan continuó persuadiendo. Por favor, reconsidera, amigo. Si bien es cierto que los precios de las plantas espirituosas y las hierbas han bajado ahora, ¿qué pasa con el futuro? ¿Subirán de nuevo? Nadie lo sabe con seguridad. Es raro encontrar tesoros como el pequeño caldero del rey de la medicina. Te arrepentirás si te lo pierdes. Incluso si no cultivas hierbas, puedes cultivar algunas flores y plantas como decoración. Xiao Xiuyuan aprovechó al máximo su elocuencia para convencerlo. Bueno, ya que lo dijiste así. Li Fan parecía estar balanceándose. Xiao Xiuyuan continuó presionando. Ya veo, amigo mío, debes ser cliente de Tazen Mao desde hace mucho tiempo. Hoy te venderé esto con grandes pérdidas. Compra uno y recibe otro gratis. Dicho esto, sacó otro pequeño caldero y, con un ruido sordo, lo colocó sobre la mesa. Li Fan miró los dos calderos casi idénticos, levantando una ceja ante la duda. Compañero taoísta, ¿estás tratando de engañarme? ¿Es este pequeño caldero del rey de la medicina realmente algo que excavaste de las ruinas de la secta del rey de la medicina? Xiao Xiuyuan estaba ansioso. Él no mintió, explicó, esto es auténtico garantizado. El negocio de nuestro Tazen Mao se extiende por todo el mundo del cultivo y nunca empañaríamos nuestra reputación. Mira, todavía tiene suciedad. Xiao Xiuyuan acarició ambos calderos, haciendo que se cayeran trozos de tierra. 500 puntos de contribución, compra uno y obtén uno gratis. Compañero taoísta, no estás perdiendo nada en este trato. Al ver la sincera garantía de Xiao Xiuyuan, Li Fan reflexionó por un momento y luego negó con la cabeza y dijo, no importa, para empezar no tengo muchos puntos de contribución conmigo. Tengo otros asuntos que atender esta vez y no tengo dinero extra para comprar este pequeño Medicine King Cauldron. Xiao Xiuyuan continuó persuadiendo, no te apresures. Piénsalo de nuevo. Aunque los precios de las plantas espirituosas y las hierbas han bajado ahora, ¿quién sabe si volverán a subir en el futuro? Este pequeño caldero del rey de la medicina es un tesoro. Una vez que desaparezca, no encontrarás otro. Al ver a Xiao Xiuyuan dándose palmaditas en el pecho con seguridad, Li Fan reflexionó por un momento, pero aún así negó con la cabeza. Olvídalo, no tengo muchos puntos de contribución en primer lugar. Esta vez tengo otras cosas que hacer. No queda dinero para comprar este pequeño caldero del rey de la medicina. No, dime qué está pasando. Te ayudaré. Al menos eres mi antiguo cliente, ¿no lo crees? Al ver que Li Fan había cambiado su atención, Xiao Xiuyuan volvió a estar ansioso. Solo entonces Li Fan explicó sus intenciones. Si buscas un lugar con una alta concentración de cultivadores en etapa de establecimiento de fundación, entonces si compras estos dos pequeños calderos Medicine King, te daré la información como regalo gratis. Está bien, ya que lo dijiste así. Li Fan no tuvo otra opción e inmediatamente sacó 5 piedras espirituales de alta calidad que había preparado anteriormente y se las entregó. Buena decisión. Xiao Xiuyuan parecía tener miedo de que Li Fan se arrepintiera y rápidamente tomó las piedras espirituales. Luego sacó un trozo de jade en blanco y lo sostuvo en su mano. Después de un rato, le entregó la hoja de jade y los 2 calderos a Li Fan. Li Fan almacenó los pequeños calderos de Medicine King y revisó el contenido del trozo de jade. ¿Gran maestro del establecimiento fundacional? Suena interesante. Una vez logrado su objetivo, Li Fan se preparó para dirigirse directamente a la ubicación de su objetivo. En cuanto a los 2 pequeños calderos Medicine King, fueron comprados por capricho. El razonamiento de Xiao Xiuyuan era lógico, y quién sabía si serían útiles más adelante. Después de dar unos pasos, Li Fan de repente recordó algo. Se dio la vuelta y miró pensativamente a Xiao Xiuyuan. Después se fue en silencio. Xiao Xiuyuan no prestó mucha atención a las acciones de Li Fan y murmuró para sí mismo, trabajé duro para desenterrar 36 calderos, gastando mucho esfuerzo, y solo vendí 10. Maldita sea, tengo muy mala suerte. Aguas del sureste del mar de Konyun. Esta zona marítima era bastante espaciosa. A excepción de una pequeña isla sin nombre en el centro,
No había otras islas en un radio de miles de millas. El gran maestro del establecimiento de la Fundación Jiao Zhuyuan mencionado estaba en esta isla. Aunque este individuo solo tenía una etapa de cultivo de establecimiento de fundación, se decía que tenía un conocimiento profundo del proceso de establecimiento de fundación y podría ayudar a reducir el tiempo requerido para el cultivo. Muchos cultivadores vinieron a buscar su consejo con la intención de probarlo. Sin embargo, los cultivadores tenían su orgullo y generalmente no admitían que habían dependido de la ayuda de otra persona para el éxito de su fundación. Por eso era raro que otros lo mencionaran. La reputación de este gran maestro del establecimiento de la fundación solo se difundió dentro de un círculo específico de personas. Mientras Li Fan corría hacia la isla donde se encontraba el gran maestro del establecimiento de la fundación, recibió comentarios de la corriente de sentido espiritual que había dejado con San Laobo. El sentido espiritual de Li Fan se conmovió y su atención volvió a San Laobo. En ese momento, la tormenta se estaba dispersando gradualmente y el cielo se había despejado. Viento. San Laobo abrió los ojos y murmuró suavemente, sus ojos parecían generar una tormenta. Una suave brisa pasó. Lluvia. San Laobo volvió a hablar en voz baja y las gotas de lluvia comenzaron a caer del cielo. Viento y lluvia combinados. Los ojos de San Laobo parpadearon y dijo en voz baja. Sopló una brisa fresca y la lluvia se intensificó gradualmente. Las gotas de lluvia caían del cielo como un collar de perlas que se desprendían. La lluvia caía a medida que subía el viento. El sonido del viento se hizo más fuerte y fuerte. Empujó la lluvia a volverse más intensa. Poco a poco, las nubes de todas direcciones fueron atraídas hacia el oeste, como si fueran a condensarse en espesas nubes oscuras, trayendo otro aguacero repentino. Los vientos feroces provocaron olas furiosas que aumentaban continuamente, mostrando signos de creciente intensidad. La lluvia cabalgaba sobre el viento, y el viento amplificaba el poder de la lluvia. En este ciclo, se reforzaron continuamente unos a otros, como si nunca terminara. Parecía que una nueva tormenta estaba a punto de formarse en el cielo. Pero de repente, las nubes se disiparon. El viento cesó abruptamente. El extraño fenómeno desapareció sin dejar rastro. San Laobo se rió a carcajadas y luego se desplomó hacia atrás como si perdiera fuerzas. Cayó del cielo al mar, creando grandes salpicaduras de agua. Se hundió a las profundidades del mar y su presencia desapareció por completo. Viento y lluvia combinados. Al observar y escuchar todo a través de Vision of Heaven and Earth, Li Fan no pudo evitar admirarlo. Aunque esta técnica mágica no pudo mostrarse completamente debido al agotamiento de San Laobo, Li Fan pudo vislumbrar el formidable poder que tendría cuando se perfeccionara. Espero que puedas traerme más sorpresas en el futuro. Volviendo a centrarse en su cuerpo principal, Li Fan continuó su camino hacia el destino. 3 días después. Ahora era claramente visible la isla donde se encontraba el gran maestro del establecimiento de la fundación. Parecía que solo había una estructura en forma de patio en la isla. Li Fan redujo su velocidad de vuelo y descendió lentamente frente al pequeño patio. La puerta principal estaba abierta de par en par y un joven apático se apoyaba en ella. Miró a Li Fan y dijo perezosamente, cuando el gran maestro hace un movimiento, garantiza que lograrás el establecimiento de la fundación, sin engaños. Necesitas traer tus propios tesoros celestiales. El precio es de 2.000 puntos de aportación o su equivalente en piedras espirituales. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C115. Gran Maestro del Establecimiento de la Fundación Capítulo 115. Gran Maestro del Establecimiento de la Fundación. Soy Li Fan. ¿Puedo saber tu nombre? Li Fan preguntó cortésmente. El joven de repente se animó cuando escuchó esto. ¡Qué coincidencia, compañero del clan! Soy Li Chen-Fen. Por cierto, la entrada cuesta 800 puntos de contribución al entrar, susurró Li Chen-Fen. Gracias, hermano Li. Sin embargo, todavía no he encontrado el tesoro celestial adecuado. Vine aquí solo para ver el estilo del gran maestro del establecimiento de la fundación y hacer planes, explicó Li Fan. Oh, está bien. Hay mucha gente como tú cada año. Al maestro no le importará si simplemente observas,
respondió Li Chenfen con indiferencia. Solo asegúrate de permanecer en silencio y no molestar. Li Fan asintió y caminó por el camino hacia el patio. Desde la distancia escuchó una voz que decía, calma tu mente y concéntrate diligentemente. ¿Sabes por qué elegí esta ubicación remota para nuestra academia? Esto se debe a que a lo largo de miles de kilómetros en todas direcciones aquí solo existe agua de mar. Las leyes del Gran Dao son relativamente puras aquí. Si lograras abrirte paso en la isla de los 10.000 inmortales, inevitablemente estarías sujeto a diversas perturbaciones que afectarían la velocidad de tu edificio de cimientos. Li Fan se acercó al patio y vio a 5 cultivadores de Chi Condensation sentados con las piernas cruzadas en el suelo abierto. Exudaban un aura misteriosa, como si estuvieran a punto de abrirse paso y construir con éxito sus cimientos. El corazón de Li Fan se movió e inmediatamente comenzó a usar Formless Killing Intent para fijarse en sus objetivos. 1, 2, 3. Cuando llegó al cuarto, Li Fan ya se sentía algo tenso. Incluyendo a Samaobo, el límite actual parece ser de 5 personas, calculó en su mente. Bajo mi dirección, 265 cultivadores han construido con éxito sus cimientos. La mayoría de ellos tardaron menos de lo esperado. Todos ustedes. El gran maestro del establecimiento de la fundación, que parecía digno, estaba compartiendo su experiencia. Sin embargo, de repente se detuvo. Miró hacia arriba con un dejo de confusión, mirando al cielo por un rato pero no podía sentir nada inusual. Entonces murmuró algunas palabras y continuó, con mi guía, el tiempo necesario para construir los cimientos se puede reducir considerablemente. Este gran maestro del establecimiento de la fundación es realmente extraordinario. ¿Podía sentir vagamente mi intención asesina informe? El corazón de Li Fan tembló. Si su cultivo hubiera sido un poco mayor, tal vez habría podido rastrearme mediante la técnica. No hay que subestimar a la gente del mundo. Parece que cuando utilice la intención de matar sin forma en el futuro, tendré que ser más cauteloso. Justo cuando Li Fan temblaba en silencio, alguien del grupo parecía haber tenido de repente una epifanía, tal vez como resultado de las palabras del gran maestro del establecimiento de la fundación. Su aura surgió instantáneamente de la etapa de condensación y a la etapa de establecimiento de la fundación. Después de estabilizar su aura, abrió los ojos, mostrando una expresión de alegría. Se inclinó ante el gran maestro del establecimiento de la fundación y dijo, gracias por su orientación, maestro. Yo, Xiao, estoy profundamente agradecido. El gran maestro del establecimiento de la fundación le dio una palmadita en el hombro y sonrió tranquilizadoramente. Luego, el hombre llamado Xiao se fue. Todas las personas que quedaban en el patio tenían una mirada revivida y su confianza se reavivó. Ha aparecido el primer cultivador del establecimiento de la fundación, 10 días antes de nuestra estimación inicial. ¿Quién será el próximo? El gran maestro del establecimiento de la fundación se lo recordó. Mientras Li Fan observaba esta escena desde la barrera, no pudo evitar sentir una sensación de diversión. El hombre llamado Xiao, que acababa de ingresar al escenario del establecimiento de la fundación, era precisamente uno de los 4 individuos a los que se había aferrado su intención de matar sin forma. Aunque parecía que efectivamente había logrado un gran avance en el establecimiento de la fundación, bajo la atenta mirada de la visión del cielo y la tierra de Li Fan, pudo ver claramente que no había rastros de leyes condensándose en el cuerpo del hombre. Simplemente había expandido su aura para llegar a la etapa de establecimiento de la fundación, pero su cultivo real todavía estaba en la etapa de condensación y, de hecho, era simplemente una técnica ilusoria simple como el talismán de la forma oculta. Además, esta persona en realidad no abandonó la zona. Simplemente hicieron un viaje de ida y vuelta mientras regresaban en secreto. Su vestimenta y apariencia cambiaron en un instante, convirtiéndose en una persona diferente. Este llamado gran maestro del establecimiento de la fundación, ¿podría ser que en realidad sea un estafador? Li Fan echó otro vistazo al gran maestro del establecimiento de la fundación, que tenía cabello blanco y semblante juvenil, luciendo como un verdadero inmortal. No pudo evitar suspirar, pensando que había individuos verdaderamente extraordinarios en el mundo. Sin embargo, en ese momento, poco después del avance de Xiao, otro cultivador pareció tener un gran avance. Inspirados por el éxito de su compañero cultivador,
también mostraron signos de avance. El corazón de Li Fan se conmovió porque esta vez el avance fue genuino. A través de su visión del cielo y la tierra, pudo ver que un loto marino triste se estaba condensando levemente en el dantián del cultivador. Li Fan inmediatamente dejó de desviar su atención y se concentró en comprender los cambios en el cuerpo del cultivador. Después de que el loto marino se formó por completo, el aura del cultivador entró en erupción repentinamente. Esta vez fue un verdadero cultivador del establecimiento fundacional. La persona abrió los ojos y su rostro se llenó de alegría. Maestro, gracias. Sus palabras fueron concisas, pero su gratitud fue expresada claramente. Vete ahora, no molestes sus avances posteriores. La persona asintió y se fue emocionada. Tal vez no sean del todo estafadores, reflexionó Li Fan. Fingió despedirse y permaneció en secreto por la isla, observando a las 3 personas restantes. En los días siguientes, 2 personas más lograron abrirse paso con éxito. La última persona, sin embargo, tardó más de medio mes en lograr apenas el avance. Suspiraron y se marcharon a toda prisa. No importa si es real o falso. Lo importante es hacer creer a los cultivadores que logran un gran avance que es real. Con suficiente confianza, pueden acelerar su comprensión y lograr un avance temprano. Además, algunos avances son reales. Incluso si hay 1 o 2 personas que no obtienen los resultados esperados, al ver a otros tener éxito, podrían pensar que es un problema personal. Yendo un paso más allá, incluso si se dan cuenta de que esto es una estafa, este gran maestro del establecimiento de la fundación es un cultivador en la última etapa del establecimiento de la fundación. No querrían admitir abiertamente que fueron engañados. Si eso sucede, los más de 200 cultivadores que construyeron con éxito sus cimientos en esta isla antes sin duda vendrían a molestarlo. En ese caso, podría tragarse sangre y soportarla. ¡Qué interesante, qué interesante! Este gran maestro del establecimiento de la fundación es verdaderamente una persona inteligente. Después de comprender las complejidades, Li Fan no pudo evitar maravillarse. Una persona solo podría pagar 2.000 puntos de contribución, lo que no parecía mucho. Sin embargo, cuando se sumaron 265 cultivadores, el total ascendió a $500,000 de puntos de contribución. Li Fan no pudo evitar tener algunos pensamientos peligrosos. Me pregunto cuándo abrió sus puertas este gran máster de la fundación. En el periodo siguiente, Li Fan continuó acechando alrededor de la isla. Usando la intención de matar sin forma para atrapar a los cultivadores que vinieron en busca de oportunidades para construir cimientos, aumentó su comprensión con sus avances. En menos de 3 meses, Li Fan observó el proceso innovador de más de 40 cultivadores de condensación y su nivel de comprensión sobre cómo establecer la fundación se profundizó gradualmente. Y justo en ese momento, recibió un recordatorio del lado de Sangaobo. Parecía que Sangaobo había alcanzado con éxito la última etapa de condensación y ahora estaba buscando su propio tesoro celestial. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C-116. Ladrones de técnicas mortales. Capítulo 116. Ladrones de técnicas mortales. Los vendavales aulladores rugieron, levantando olas monstruosas. Una débil barrera brillante protegía la isla, temblando bajo el implacable golpe de olas gigantescas. La energía espiritual en el mundo corría desenfrenada como una bestia frenética que corría y chocaba. Vientos interminables parecían aparecer de la nada, furiosos entre el cielo y el océano. Esta fue la escena de un desastre eólico común en el mar de Konyun. En medio del huracán, Sangaobo era como un trozo de madera flotante, que subía y bajaba constantemente. No había energía espiritual a su alrededor. Sin embargo, a través de los ojos de Li Fan, pudo percibir débilmente un ritmo único de energía espiritual que emergía del cuerpo de Sangaobo. Parecía como si estuviera imitando el omnipresente viento del mundo. La mente de Sangaobo se calmó y cerró los ojos para contemplar. Solo cuando la tormenta amainó gradualmente abrió los ojos. Después de una breve sensación, flotó hacia una dirección específica. Todavía no había ninguna fluctuación de energía espiritual, pero su velocidad era increíblemente rápida. Realmente parecía una suave brisa que recorría el mundo. Esta técnica es bastante impresionante, asintió ligeramente Li Fan. Sin embargo,
parece estar contemplando algo nuevamente. ¿No estaba buscando tesoros celestiales para construir sus cimientos? Li Fan sintió que Sang Aobo se dirigía hacia otra tormenta que se avecinaba. Sang Aobo estaba persiguiendo el viento. Interesante. Parecía que no tenía intención de construir sus cimientos en un futuro próximo. Por lo tanto, la mayor parte de la atención de Li Fan volvió al asunto del gran maestro del establecimiento de la fundación. Habían pasado más de 10 días desde que el último grupo de cultivadores de Chi Condensation construyó con éxito sus cimientos y se fue. Según la experiencia pasada, normalmente habría 1 o 2 recién llegados cada 7 u 8 días. Sin embargo, esta vez nadie se presentó después de más de 10 días. Fue anormal. Entonces, los 3 individuos de la isla comenzaron a sentirse incómodos. Se reunían todos los días para discutir algo. Li Fan, que estaba observando en secreto, activó su intención de matar sin forma para atrapar a un joven llamado Li Chen-Fen. Quería averiguar qué estaban planeando. Un día, los 3 se reunieron nuevamente en secreto. Li Fan escuchó atentamente desde su punto de vista, teniendo una visión clara de sus discusiones en la sala. El gran maestro del establecimiento de la fundación parecía ansioso, lanzando una mirada ansiosa hacia arriba y murmurando, «Está sucediendo de nuevo. Estoy teniendo esa sensación otra vez». «Vamos, viejo, ¿de verdad tienes tanto miedo?» Li Chen-Fen no lo entendía muy bien, pero aún así parecía serio. El gran maestro del establecimiento de la fundación negó con la cabeza, «Ustedes no entienden. Aunque estoy estancado en la última etapa del establecimiento de una fundación, he sido testigo de cientos de escenas de construcción exitosa de una fundación. Soy extremadamente sensible a las fluctuaciones de las leyes del cielo y de la tierra. No puede estar mal, es esa sensación de ser observado nuevamente. ¿Tal vez alguna figura poderosa nos esté observando?» El rostro arrugado del gran maestro del establecimiento de la fundación parecía palidecer. 1 o 2 veces pueden ser solo miradas accidentales, pero ya han sido muchas veces. ¿Es esto una advertencia o...? Basta, deja de asustarte. Li Chen-Fen interrumpió con impaciencia, golpeando su mano contra la mesa para levantarles la moral. Además, esta cámara secreta está aislada por un conjunto de nacimiento y muerte, que protege los sentidos divinos. No es tan fácil abrirse paso, añadió Li Chen-Fen. Sin embargo, Li Chen-Fen cambió el tema, pero, viejo, tus preocupaciones no son del todo infundadas. Nuestro propósito siempre ha sido no quedarnos en un lugar por mucho tiempo, obtener ganancias y luego irnos. Sin embargo, el mar de Conyon es enorme y cada año hay una cantidad considerable de cultivadores que construyen cimientos, por eso nos hemos quedado aquí durante tanto tiempo. Continuó, nuestro plan original era quedarnos otros 7 u 8 años antes de irnos. Ahora parece que hemos obtenido bastantes beneficios y hemos llamado la atención de alguien. Li Chen-Fen analizó con calma, por lo tanto, es mejor irse temprano. Empacaremos nuestras cosas y mañana por la mañana partiremos. A continuación, nos dirigiremos al norte, a la prefectura de Zhongliang. Ese es el territorio de la Asociación de los 5 Ancianos. Una vez que lleguemos allí, incluso si la gente de la Alianza de los 10.000 Inmortales quiere causarnos problemas, no será tan fácil. El hombre llamado Xiao intervino. Bien, una vez que lleguemos allí, podremos cambiar nuestras identidades y usar nuestros viejos trucos. Li Chen-Fen de repente bajó la voz y preguntó, «Viejo, ¿qué tan cerca estamos de cambiar por la técnica de tragar la vida eterna en el mar?» El gran maestro del establecimiento de la fundación entrecerró los ojos. «Está cerca. Si tenemos cuidado y trabajamos durante unos 50 años más, deberíamos poder cambiarlo». Xiao suspiró, «Realmente no es fácil. Viejo, llevas casi 100 años lejos de tu ciudad natal, ¿verdad?» El gran maestro del establecimiento de la fundación no pudo evitar sentirse sentimental. «Sí, ha pasado tanto tiempo. En aquel entonces, superé innumerables dificultades, atravesé la formación de extinción inmortal y llegué al mundo del cultivo. Ya han pasado más de 98 años. Li Chen-Fen dijo en tono solemne, «Una técnica de integración Dao es extraordinaria, por supuesto. Pensar que solo se necesitarán poco más de 100 años para cambiarlo es realmente un golpe de suerte».
El gran maestro del establecimiento de la fundación se sintió algo avergonzado. Todo es gracias a tu inteligencia, Li. En solo un año he ganado más que en 10 años antes. El hombre de apellido Xiao también elogió a Li. Li Chenfeng no mostró una sensación de satisfacción en su rostro, pero dijo solemnemente: cuanto más nos acercamos al éxito, más cuidadosos debemos ser. Después de 100 años de planificación e innumerables sacrificios, no podemos permitirnos el lujo de fracasar. La expresión del gran maestro del establecimiento de la fundación se volvió seria. Li tiene razón. Xiao habló en voz baja. Mientras podamos recuperar la técnica de tragar la vida eterna en el mar, todos los sacrificios valdrán la pena. Li Chenfeng suspiró. No sé cuántas nuevas ballenas desgarradoras del vacío se han cultivado a lo largo de los años. Cuando la emperatriz lo calculó, descubrió que solo un grupo de 100.000 ballenas destripadoras del vacío sería capaz de contrarrestar la atracción del mundo del cultivo hacia nuestra patria. Hace 30 años, cuando dejé mi ciudad natal, el grupo tenía un tamaño de solo unos 70.000 personas. 30 años, 30.000. Difícil. Li Chenfeng negó con la cabeza. El gran maestro del establecimiento de la fundación lo consoló. El número de ballenas desgarradoras del vacío es insuficiente, pero poco a poco podemos cultivar más en el futuro. Siempre que recuperemos la técnica de integración Dao, podremos ayudar a la emperatriz a someter a esas fuerzas opuestas. Para entonces, con toda la fuerza del imperio, seguramente podremos alejarlo de este reino en 10 años. Una vez que hayamos establecido un linaje con la técnica de tragar la vida eterna del mar, podremos liberarnos de las restricciones de que las técnicas inmortales no puedan practicarse juntas. En el futuro, surgirán cada vez más cultivadores del imperio. El futuro del imperio es muy brillante. Las palabras del gran maestro del establecimiento de la fundación llenaron a Li Chenfeng y al hombre de apellido Xiao con la visión de un futuro esperanzador. Después de un rato, los tres juntaron las manos con fuerza. Por el imperio, por la emperatriz. Una expresión fanática apareció en los rostros de los tres mientras hablaban al unísono. El imperio, robando técnicas de cultivo, abandonando el mundo del cultivo. Li Fen observó esta escena desde lejos y tenía una mirada extraña en sus ojos. Parece que esos pequeños mundos y santuarios a los que emigraron los mortales en el pasado no son todos como el Gran Swan, completamente desprovistos de energía espiritual. O tal vez, ese fue efectivamente el caso al principio. Es solo que, a lo largo de miles de años, se han producido algunos cambios. La capacidad de cultivar y controlar un grupo de 100.000 ballenas destripadoras del vacío. Este llamado imperio es indudablemente poderoso. Me pregunto qué métodos están utilizando. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C-117. Barrera de niebla blanca devoradora capítulo 117. Devorando la barrera de niebla blanca. Al día siguiente, Li Chenfeng y sus dos compañeros abandonaron silenciosamente la isla. En la percepción de la intención de matar sin forma, continuaron hacia el norte, alejándose cada vez más. La percepción se volvió cada vez más borrosa y Li Fan canceló el bloqueo de Li Chenfeng. Quedan todavía otras 4 o 5 décadas. Si hay una oportunidad en el futuro, podremos visitar su imperio. Sin embargo, durante esta vida, Li Fan primero tuvo que avanzar su cultivo hasta la etapa de establecimiento de la fundación. Al regresar a la isla de los 10.000 inmortales, Li Fan primero se recluyó para cultivar durante algún tiempo, digiriendo sus conocimientos al observar el proceso de establecimiento de la fundación. Después de salir del aislamiento, revisó el mapa geográfico del área del mar de Conjun que había obtenido su clon Fan Lin. Había considerado intercambiar todo el mapa del reino Xuanuan a la vez, pero el espejo Tianxuan demostró que carecía de la autoridad necesaria para verlo. Por lo tanto, solo pudo conformarse con un intercambio más limitado, empezando por el área geográfica alrededor del mar de Conjun. Cuando el mapa se materializó en su mente, Li Fan descubrió que el aparentemente ilimitado mar de Conjun era, de hecho, un mar interior. Era como si alguien hubiera abierto a la fuerza un hueco en el continente, casi rodeando el mar de Conjun. Solo en el sureste, a través de una zona marítima relativamente estrecha, estaba conectado con el océano infinito. Al norte del mar de Conjun se encontraba la provincia de Zhongliang, donde Li Chenfeng y su grupo habían huido. Al oeste y al sur, de arriba a abajo, estaban la provincia de Husan,
la provincia de Xilin y la provincia de Yuandao, todas las cuales pertenecían al territorio de la Alianza de los 10.000 Inmortales. La provincia de Zhongliang, al norte, estaba bajo el control de la Asociación de los 5 Ancianos. Han pasado casi 14 años y es hora de planificar una escapada. Después de obtener la perla de Cangai, debemos abandonar el mar de Kongyun lo antes posible. Mi clon puede quedarse aquí para observar la situación. En cuanto a dónde ir, Li Fan revisó exhaustivamente la información sobre las distintas provincias. La provincia de Zhongliang, fronteriza con la provincia de Hyusan, no era muy pacífica. La provincia de Xilin y la provincia de Yuandao eran relativamente similares. Sin embargo, la provincia de Yuandao estaba adyacente al océano ilimitado y tenía abundante energía espiritual basada en el agua. Teniendo en cuenta la necesidad de utilizar la perla de Cangai para el establecimiento de fundaciones en el futuro, tenía más sentido dirigirse a la provincia de Yuandao. Li Fan también notó que en el reino Xuanhuang, los límites entre provincias no fueron designados artificialmente por los humanos. La separación entre provincias fue creada naturalmente por algo llamado la barrera de niebla blanca. Por allí podían pasar tanto mortales como cultivadores. Sin embargo, el costo de cruzar la barrera de niebla blanca era la vida útil de una persona. Cuanto más tiempo se pasaba cruzándolo, más vida útil se consumía. Los mortales rara vez se atrevían a cruzar la barrera de niebla blanca por sí solos porque, a su ritmo, a menudo perecían antes de llegar al otro lado. Aunque los cultivadores podían volar a velocidades extremadamente altas, cada cruce de la barrera de niebla blanca costaba al menos 30 días de su vida útil. Si bien puede que no sea una cantidad significativa, los cruces frecuentes eventualmente desgastarían incluso a un cultivador Golden Core. Por lo tanto, la mayoría de los cultivadores se adhirieron a un principio, solo se mudaban cuando era necesario y en su mayoría permanecían dentro de sus respectivas provincias. Afortunadamente, cada provincia era vasta y estaba bien abastecida gracias a la existencia de grandes organizaciones como la Alianza de los 10.000 Inmortales, que abarcaba todo el mundo del cultivo. Por lo tanto, para muchos cultivadores, permanecer dentro de una provincia durante toda su vida no obstaculizó significativamente su cultivo. Por supuesto, existían sistemas de teletransportación de larga distancia que permitían viajar entre provincias, reduciendo el coste de vida útil a unos 10 días. Sin embargo, el gasto fue sustancial y solo un pequeño número de cultivadores utilizaron este método. Li Fan verificó y descubrió que no había ninguna barrera de niebla blanca entre la provincia de Yuandao y el mar de Kongyun. Además, había conjuntos de teletransportación especializados dentro de la isla 10.000 Inmortales para llegar a la provincia de Yuandao. Si logro reproducir con éxito la técnica de meditación de montaña, entonces aprender sobre prodigios talentosos será más importante. Por un momento, varias figuras pasaron por la mente de Li Fan. Después de irme, tal vez pueda llevarlos conmigo para probar la efectividad de la técnica de meditación de montaña, contempló Li Fan. Sin embargo, sería un inconveniente traer mortales. Necesito hacer algunos preparativos con antelación. Li Fan había intentado previamente incluir personas vivas en el barco Taiyan, pero no pudo almacenarse en Trus después. Después de pensarlo un poco, decidió utilizar el sistema de teletransportación para visitar la provincia de Yuandao. El diseño general de la provincia de Yuandao era similar al del mar de Kongyun. Casi todas las ciudades mortales importantes tenían formaciones defensivas y cultivadores del establecimiento fundacional que las custodiaban. Sobre la provincia de Yuandao se alzaba una enorme ciudad flotante. Lleva el nombre de la provincia, Ciudad Celestial de Yuandao. El diseño dentro de la ciudad de Yuandao era idéntico al de la isla de los 10.000 Inmortales, casi como si hubiera sido copiado de una plantilla, lo que le dio a Li Fan una sensación de familiaridad. En el centro de la ciudad todavía estaba presente el espejo Tianxuan. Cuando Li Fan entró, descubrió que era exactamente igual que cuando lo usó en la isla de los 10.000 Inmortales. Además, en la ciudad de Yuandao, Li Fan vio una figura familiar. Parece que este debería ser el caso en áreas bajo el gobierno de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Me pregunto cuál es la situación con la Asociación de los 5 Ancianos. Los mortales no pudieron entrar a la ciudad celestial de Yuandao. La ciudad más grande de la provincia de Yuandao se llamaba Ciudad de Suolin.
Después de teletransportarse a la ciudad de Suoling, Li Fan intercambió un patio con los guardianes de la ciudad a cambio de 50 puntos de contribución, que servirían como base para futuras actividades. Después de esto, Li Fan sacó el barco Taiyan y voló de regreso desde la provincia de Yuandao al mar de Kongyun, para explorar la ruta para su posterior retirada. Cuando regresó a la isla de los 10.000 inmortales, ya había cumplido 14 años. Durante este periodo, Sangaobo había estado constantemente buscando el rastro del desastre del viento. Al principio, a veces juzgaba mal el momento y el lugar de aparición del desastre eólico. Sin embargo, con el tiempo, las premoniciones de Sangaobo se volvieron cada vez más precisas. A menudo llegaba justo a tiempo al lugar de cada desastre eólico. Pero ahora, Sangaobo había dejado de perseguir los vientos. Flotó en el aire, mirando algo. Permaneció tan quieto como una estatua de piedra. Esto venía sucediendo desde hacía bastante tiempo. Sin embargo, poco a poco, una aura inusual comenzó a emanar de Sangaobo. Li Fan inmediatamente volvió a centrar su atención en Sangaobo. De repente, la ropa de Sangaobo crujió sin viento y comenzó a elevarse como si lo empujara una fuerza invisible desde abajo. Al principio ascendió lentamente, luego aceleró y se convirtió en un rayo de luz que se elevaba hacia el cielo. Su velocidad aumentó y se elevó hacia el cielo. Sin embargo, cuando alcanzó cierta altura, se detuvo abruptamente. Luego comenzó a flotar continuamente en ese espacio como si buscara algo. Pero él no pudo entrar. El rostro de Sangaobo permaneció tranquilo y se convirtió en una suave brisa que soplaba continuamente por esa zona. Un día, 2 días, 3 días. Con el paso del tiempo, parecía que todavía no había encontrado nada. Pero Li Fan notó que el rango de actividad de Sangaobo estaba disminuyendo constantemente. Cuando se determinó el área final, Sangaobo soltó un fuerte grito, aceleró repentinamente, se convirtió en luz verde y chocó con fuerza contra el vacío. Una luz azul casi imperceptible también brilló en el momento adecuado sobre su cuerpo. La figura de Sangaobo desapareció repentinamente del mundo. Y la perspectiva de Li Fan también fue llevada a un espacio extraño. Allí estaba una figura verde translúcida con los ojos cerrados. En sus manos sostenían una jaula compuesta de luz verde. El mango de una espada de color negro azabache exudaba un aura siniestra, golpeando implacablemente la jaula e intentando liberarse. Van, van, van. Ocasionalmente, durante su impacto se liberaron mechones de luz verde de la jaula, flotando y aterrizando en varios lugares del mar de Kongyun, transformándose en desastres eólicos. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C-118. Iluminación del viento de espada capítulo 118. Iluminación del viento de espada. Esto es. ¿El espíritu celestial, viento verde? La mente de Li Fan quedó muy conmocionada. Esta figura verde era muy similar a la llama carmesí de la vida anterior. La única diferencia fue la clara convergencia de los principios del viento en este ser. Incluso a través de su visión del cielo y la tierra, el atractivo del espíritu celestial era abrumadoramente fuerte, afectando instantáneamente el estado mental de Li Fan. Desde una distancia de miles de millas, la perspectiva de observación de Li Fan se distorsionó. Pasó de Sangaobo, el principal sujeto de observación, a la figura verde conocida como viento verde. Dentro del espejo Tianzuan, dentro del mar de conciencia de Li Fan, el espíritu ilusorio de la llama azul despertó de repente. Abrió los ojos y miró en dirección donde se encontraba viento verde. En un instante, la temperatura del espíritu ilusorio de la llama azul bajó, como si hubiera sido rociado con agua helada. El deseo insaciable que se había expandido innumerables veces dentro de Li Fan disminuyó gradualmente. Su mente se volvió extremadamente fría y racional, lo que permitió a Li Fan observar en silencio la extraña escena una vez más. Después de mirar Green Wind durante mucho tiempo, Li Fan centró su mirada en el mango negro de la espada. El aura siniestra que se elevó hacia el cielo casi se materializó en una capa sustancial de sustancia negra retorcida, que cubría la superficie del mango de la espada. Debajo del mango se podía ver débilmente una hoja de espada corta y rota. El mango de esta espada negra se parecía al de una criatura viviente mientras se estrellaba violentamente contra la jaula verde. Ocasionalmente emitía rugidos horribles,
provocando que la caótica luz verde temblara. Pero por más que luchaba, no podía liberarse de la jaula verde. En esta jaula aparentemente vacía, Li Fan percibió débilmente el continuo aumento de una aterradora corriente verde. La velocidad del movimiento de la corriente era demasiado rápida, más allá de los límites de lo que Li Fan podía percibir en ese momento. Así que, a primera vista, parecía tranquilo dentro de la jaula. Pero a juzgar por la luz verde ocasional que caía en varios lugares del mar de Conjun, el poder de la tormenta que se agitaba dentro de la jaula estaba más allá de la imaginación. El viento verde era como una espada que cortaba continuamente el mango de la espada, rompiendo y destruyendo constantemente la sustancia negra y siniestra. Este misterioso mango de espada, por alguna razón desconocida, era excepcionalmente feroz. Pero bajo el prolongado encarcelamiento y erosión de viento verde, gradualmente se fue rompiendo cada vez más. ¿Quién podría haber imaginado que los desastres de viento que asolaban el mar de Conjun eran en realidad los efectos secundarios involuntarios de la lucha entre el espíritu celestial y el mango de una espada? El poder de la integración de Dao es realmente aterrador. En la vida pasada, el gran desastre del viento nunca volvió a aparecer. Quizás sea porque el mango de esta espada quedó completamente destruido. Oh. ¿Y cuál es exactamente el origen de este mango de espada? Es solo una empuñadura dañada y puede resistir al espíritu celestial en la integración Dao durante tanto tiempo. Si estuviera en su estado completo, ¿cuánto más fuerte sería? Varios pensamientos pasaron por la mente de Li Fan repetidamente. Después, volvió a centrar su mirada en Sanga Obo. En general, los cultivadores comunes no pueden percibir a los seres de la integración Dao. Están escondidos en este espacio secreto. Sanga Obo tiene un talento extraordinario y puede percibir el desastre del viento, Calamity, y detectar con precisión la ubicación de este espacio. Pero con su cultivo en la etapa de condensación, no hay forma de que pueda entrar. A menos que... En el campo de visión de Li Fan, una capa de luz azul clara envolvió a Sanga Obo. Como si no le afectara el atractivo del espíritu celestial, Sanga Obo ni siquiera miró la figura de viento verde. En lugar de eso, se concentró intensamente en la jaula que tenía en la mano. Observó la lucha entre viento verde y el mango de la espada dentro de la jaula. Al amparo de la luz azul, viento verde no se dio cuenta en absoluto, como si ignorara la presencia de Sanga Obo y le permitiera observar a corta distancia. Li Fan pensó, antes de llegar a la integración de Dao, realizar tal observación es realmente como caminar sobre el filo de una navaja. Sin embargo, realmente tiene algo en que confiar. La familiar luz azul seguía fluyendo y Li Fan, como Sanga Obo, observó la lucha entre el viento verde y el mango de la espada. Con el flujo del destino, la suerte de Sanga Obo continúa creciendo. Dentro del mar de Conjun, ya tiene el sabor de ser un hijo del cielo, las cosas salen como él quiere y las oportunidades surgen naturalmente. Desafortunadamente. Veamos cómo termina su historia. Este lugar oculto sería casi imposible de descubrir solo con mis esfuerzos, incluso después de varias vidas de reencarnación. Pero con la inmensa suerte de Sanga Obo, puede encontrarlo fácilmente. Solo en el mar de Conjun hay innumerables oportunidades. Cuando observamos todo el mundo del cultivo, ¿cuántos secretos hay realmente? Explorarlo todo por sí solo sería ineficiente. Sin embargo, con todos los prodigios naturales como mis ojos, pueden encontrar estos tesoros para mí uno por uno. En la próxima vida tomaré todo lo útil. Bien. Sus pensamientos gradualmente se silenciaron y Li Fan concentró toda su atención junto con Sanga Obo. Estaban tratando de comprender la batalla entre la espada y el viento. Una oportunidad así era extremadamente rara y Li Fan no quería desperdiciarla. El tiempo pasó lentamente. Para los cultivadores, unos pocos años de aislamiento se consideraban normales. Después de un tiempo desconocido, Li Fan se despertó abruptamente por la brillante luz azul que brotaba del cuerpo de Sanga Obo. Después de un breve parpadeo, Sanga Obo abandonó repentinamente el misterioso espacio donde se encontraban Green Wind y el mango de la espada. Como una estrella fugaz, cayó directamente a las profundidades del mar. Li Fan estaba muy familiarizado con la energía que giraba a su alrededor. Fue una señal de que Sanga Obo estaba a punto de pasar de la etapa de condensación y a la etapa de establecimiento de la fundación. Li
Li Fan lo encontró un poco extraño porque el tesoro celestial que Sanga Obo estaba usando para imitar el proceso de establecimiento de la fundación difería de lo que había anticipado. Se escuchó un sonido claro y nítido de una espada. Era como el primer llanto de un bebé recién nacido o los primeros rayos del sol de la mañana. La fuerza de voluntad caótica e incomprensible comenzó a crecer continuamente desde el momento en que nació. El sonido del rugido de la espada se hizo más claro y estimulante. Clamp. El sonido de la espada alcanzó su punto más agudo y desapareció repentinamente. Al mismo tiempo, dentro del dantian de Sanga Obo, de repente apareció una sombra de espada vaga y en constante cambio. Bajo el mar oscuro, el agua de mar alrededor de Sanga Obo fue repelida instantáneamente, dejando un área circular sin agua. La sombra de la espada, como la de un niño travieso y vibrante, se estiraba perezosamente. Luego, sorprendentemente, salió volando del dantian de Sanga Obo, flotando y girando en el área vacía que lo rodeaba. Li Fan pudo ver claramente que esta sombra de espada no tenía forma física. Se parecía al espíritu ilusorio de la llama azul en muchos sentidos, siendo una existencia puramente consciente. ¿Esto es intención de espada? Li Fan quedó un poco sorprendido. No esperaba que en tan poco tiempo Sanga Obo comprendiera la intención de la espada observando el mango de la espada. Vale la pena señalar que, aunque Li Fan había adquirido cierta comprensión, estaba lejos de alcanzar un nivel tan exagerado. Li Fan no pudo evitar suspirar. La diferencia en los talentos de la gente era realmente sustancial. Sin embargo, Li Fan también se sorprendió un poco porque Sanga Obo estaba usando esta intención de espada como un tesoro celestial para establecer su fundación. Demostró la exactitud de la teoría del maestro Jin de que todo en el mundo puede ser visto como tesoros celestiales no formados. Si se pudiera usar la intención de la espada, entonces, la verdad, también podría usarse naturalmente. Además, el proceso mediante el cual Sanga Obo estableció su fundación usando la intención de la espada le proporcionó a Li Fan mucha inspiración. Sin embargo, establecer una fundación usando, la verdad, fue mucho más desafiante que usar la intención de la espada para establecer una. Para lograr este objetivo, a Li Fan todavía le quedaba un largo camino por recorrer. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C-119. Los submundos de los 5 elementos capítulo 119. Los submundos de 5 elementos. Sanga Obo abrió los ojos y la intención de la espada errante regresó rápidamente a su dantian. A medida que la agudeza de sus ojos se desvanecía lentamente, parecía corriente e inofensivo. Li Fan, al observar los cambios de Sanga Obo, no pudo evitar maravillarse. Lograr tal nivel de ocultación de la propia presencia y volver a un estado de sencillez e inocencia durante la etapa de establecimiento de la fundación fue verdaderamente notable. De hecho, Sanga Obo poseía un talento excepcional. Después de pasar un tiempo bajo el agua para familiarizarse con la etapa recién alcanzada del establecimiento de la fundación, Sanga Obo voló rápidamente a la superficie del océano. Sin un momento de descanso, comenzó a practicar la técnica de la espada fijadora del mar. Una tras otra, las espadas de agua azules aparecieron y bailaron en el aire. Bajo el control de Sanga Obo, las espadas azules cruzaron el cielo y los dragones de agua se elevaron. Li Fan, que estaba observando de forma encubierta, notó algo. Con la desconocida intención de espada que comprendió de establecer su fundación, la técnica de espada fijadora de mar de Sanga Obo mostró algunos cambios notables. Si la técnica anterior de espada fijadora de mar era grandiosa y digna, la versión actual, infundida con una misteriosa intención de espada, albergaba locura oculta y crueldad dentro de sus poderosas técnicas de espada. Además, Li Fan tenía una leve sensación. Sanga Obo todavía se estaba conteniendo. Una aura malévola abrumadora permaneció oculta. Una vez que esta aura malévola que se originó en la empuñadura negra de la espada estallara, el poder de la técnica de espada fijadora del mar probablemente aumentaría varias veces instantáneamente. Sanga Obo practicó incansablemente la técnica de la espada fijadora de mar en la superficie deshabitada del mar sin ningún descanso. Día y noche, el viento y la lluvia no eran motivo de preocupación. Los innumerables puntos de luz azul convergían desde todas direcciones en el océano, y dentro de su tierra natal, el mar con Jun, Sanga Obo no tenía preocupaciones por agotar su energía espiritual. Podía practicar sin restricciones. De esta manera,
Aunque su etapa de cultivo se mantuvo en el nivel inicial del establecimiento de la fundación, su poder de combate real estaba mejorando rápidamente. El aspecto más visible de su progreso fue la cantidad de espadas divinas del mar que podía manifestar. Estos últimos días habían aumentado de 36 a 72, y ahora a 108. En poco más de un mes desde que ingresó a la etapa de establecimiento de la fundación, Sandaobo, quien había llegado recientemente a esta etapa, había perfeccionado la técnica de la espada fijadora del mar. Si bien había factores externos en juego, no se podía negar que el talento de Sandaobo era realmente asombroso. Con 108 espadas marinas divinas lanzadas simultáneamente, el cielo se llenó de los rugidos de los dragones de agua. A los ojos de Li Fan, este nivel de poder superó al de Kou Hon y Dao Xuanzi, quienes se encontraban en la última etapa del establecimiento de la fundación. Es importante señalar que Sandaobo logró esto sin utilizar ningún tesoro de la fundación. Al ver el rápido progreso de Sandaobo, Li Fan no pudo evitar sentir una sensación de anticipación. ¿Qué harás a continuación? Solo te di la técnica de la espada fijadora del mar, hasta la etapa de establecimiento de la fundación. ¿Realmente podrías deducir la etapa Golden Core por tu cuenta? Li Fan se mostró escéptico. En el mundo del cultivo era posible crear nuevas técnicas, pero no era una tarea que pudiera realizarse únicamente con un talento extraordinario. Se requirió una comprensión extremadamente profunda de las técnicas como base, lo que permitió crear nuevas técnicas desde cero. En el mundo del cultivo inmortal, aquellos cultivadores que podían deducir nuevas técnicas eran honrados como maestros tejedores de caminos. El puesto de maestro artífice era muy venerado y tenía un respeto significativo, incluso por encima del de maestro refinador de artefactos, maestro alquimista, maestro de runas y maestro de formación en cualquier organización. Además, había grandes maestros pathweavers que eran muy hábiles y tenían una comprensión trascendente de las técnicas. Pudieron diseñar técnicas personalizadas para los cultivadores. Su estatus podría incluso estar a la par del de los sabios inmortales. Actualmente, Sandaobo, a pesar de su talento excepcional, solo había cultivado la técnica de la espada fijadora del mar. De hecho, era posible deducir la etapa Golden Core de la etapa Foundation Establishment de la técnica de la espada fijadora del mar, pero las posibilidades eran increíblemente bajas. Li Fan tenía curiosidad por saber qué haría Sandaobo a continuación. Sin embargo, en ese momento, Sandaobo, que se encontraba en la etapa inicial del establecimiento de la fundación, no tenía que preocuparse por la técnica de cultivo. Actuó como el mejor maestro, repitiendo y demostrando meticulosamente varios movimientos de la técnica de la espada fijadora del mar frente a Li Fan, una y otra vez. Fue increíblemente paciente y minucioso. Li Fan dedicó la mayor parte de su atención al estudio y la comprensión. El resto de su atención se dirigió nuevamente al espejo de los 10.000 profundos. Dicen que el cultivo no conoce años y efectivamente era cierto. Durante el periodo de tiempo que Li Fan y Sandaobo estaban cultivando, el tiempo pasó silenciosamente. Ya había cumplido 16 años. El gran acontecimiento de la llama carmesí quemando el mar se acercaba cada vez más. Li Fan comenzó investigando los principales acontecimientos que habían ocurrido durante estos 2 años. Debido a la influencia de los cielos, aunque solo habían pasado 2 años, se han perdido muchos registros de diversos acontecimientos. Pero después, Li Fan visitó a cultivadores como Yu Benzin, indagando y reconstruyendo continuamente las pistas. Registró estos acontecimientos uno por uno. Aunque estaba seguro de que olvidaría poco a poco estos acontecimientos en un futuro próximo, no importaba. Porque en la próxima vida, Li Fan recordaría estos acontecimientos una vez más. Li Fan estudió los discos que tenía en sus manos y algunos de ellos despertaron su interés. En el año 14, poco después de que él y Sandaobo entraran en su iluminación, algo significativo pareció haber ocurrido en la región noroeste del mar de Kongyun, cerca de la frontera entre la prefectura de Yongliang y la prefectura de Hyosan. La especialidad local, el pez volador de oro, tuvo su precio disparándose 50 veces en un corto periodo. Solo duró 7 días antes de retroceder rápidamente. Sin embargo, todos los compradores supervivientes no recordaban por qué habían comprado estos peces voladores de oro glistening ni qué había sucedido en ese momento. Este fue el primer evento. El segundo acontecimiento interesante tuvo lugar en el año 15.
Un meteorito ardiente iluminó el cielo y atravesó la noche. No estaba claro dónde había caído. Todos los cultivadores que vieron este meteorito no pudieron evitar sentir miedo, tristeza y otras emociones. Hubo intentos de encontrar el lugar del accidente del meteorito, pero parecía que nadie podía localizarlo. El tercer acontecimiento ocurrió no hace mucho tiempo. Los rumores mencionados por Jiao Xiuyuan fueron confirmados, cerca del submundo de energía espiritual del elemento madera. De hecho, había otros 2 submundos cerca. Pero la realidad era más exagerada que los rumores. No solo había 2 submundos escondidos allí, había 4. Estos 5 submundos pertenecían a los elementos oro, madera, agua, fuego y tierra, y estaban sutilmente conectados como si formaran una sola entidad. El descubrimiento de estos submundos de 5 elementos fue realmente asombroso. Incluso atrajo la codicia de la Asociación de los 5 Ancianos. Los 2 bandos se enfrentaron en una batalla cerca de los submundos y, al final, la Alianza de los 10.000 Inmortales repelió a la Asociación de los 5 Ancianos a costa de un cultivador de la transformación del alma. Más tarde, para evitar más disputas y proteger los submundos de los 5 elementos, la Alianza de los 10.000 Inmortales pagó un gran precio para trasladar todo el submundo a un lugar cercano a la prefectura de Tianyu. Li Fan almacenó firmemente esta información en su mente. Todos estos eran canales importantes para obtener beneficios en la próxima vida. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C120. El deseo de Li Fan de crear técnicas. Capítulo 120. El deseo de Li Fan de crear técnicas. En estos últimos años, el clon no ha estado inactivo. Ha estado explorando vorazmente diversos conocimientos ocultos del mundo del cultivo, agotando rápidamente sus puntos de contribución. Ahora solo quedan un poco más de 73.000 puntos. La reserva de conocimientos actual debería ser suficiente para la mayoría de las situaciones. Por eso, Li Fan decidió tomarse un descanso por ahora. En el próximo periodo planea centrar su energía en el estudio de técnicas. Como está a punto de pasar a la etapa de establecimiento de la fundación, es hora de actualizar algunas de sus técnicas existentes. El Sutra de las 1000 variaciones del cosmos de Jade se puede practicar hasta la etapa del alma naciente, por lo que no hay necesidad inmediata de cambiarlo. Lo mismo ocurre con el arte del sueño ilusorio de aguas nubladas. Sin embargo, la técnica de robo de sol, según sus registros, podía practicarse hasta la etapa de integración Dao en la antigüedad. Pero con el paso de los años, la secta del robo del sol pareció declinar y no hubo informes de practicantes que alcanzaran niveles tan altos. En los últimos 2000 años, solo hubo un registro de un cultivador de transformación del alma. La mayoría solo pudo progresar a la etapa del alma naciente. Pensando en el Sun Stealing Token que aún yacía en su anillo de almacenamiento, Li Fan tuvo una fuerte premonición. Luego de llegar a la etapa de establecimiento de la fundación, decidió aprovechar la oportunidad para intentarlo. La técnica de la sombra acechante es solo una técnica de movimiento corporal relativamente común. Podría ser reemplazado en cualquier momento con una técnica de etapa de establecimiento de fundación. Después de observar la intención de la espada de Sangaobo, que era tan suave como una brisa, Li Fan obtuvo información. Quizás podría combinar la esencia de esa intención de espada con la técnica de la sombra acechadora para crear una técnica completamente nueva. La técnica de ilusión espiritual del inframundo fue particularmente importante para Li Fan. El espíritu ilusorio de la llama azul tuvo varios efectos místicos, especialmente su capacidad para resistir los deseos provocados por el alma del mundo. Entonces, Li Fan buscó en el espejo Tianzuan técnicas de etapa de establecimiento de la fundación que pudieran nutrir espíritus ilusorios. Encontró varios, e incluso hubo uno llamado técnica de ilusión espiritual impía del inframundo. Esta era una versión mejorada de la técnica de ilusión espiritual de Netherworld, pero Li Fan no se apresuró a cambiarlo. Después de observar cómo Sangaobo condensaba la intención de la espada, Li Fan creyó que podía intentar integrar esta idea con la técnica de ilusión espiritual del inframundo para crear una nueva técnica. Sí, Li Fan iba a intentar ser un traidor. Li Fan sabía que crear nuevas técnicas era extremadamente difícil, pero no tenía una comprensión cuantitativa de lo difícil que era. Pensó que la mejor manera de entenderlo era probarlo él mismo. Tenía su cuerpo secundario,
potenciado por el modo de iluminación del espejo Tianzuan y la perla Lioli dorada, lo que aumentó su eficiencia de percepción en un factor de 27. Los puntos de contribución restantes en su cuerpo secundario apoyarían el cultivo continuo a puerta cerrada durante 10 años. En estos próximos 270 años, podría trabajar en la creación de 2 técnicas de etapa de establecimiento de la fundación. Li Fan reflexionó. Aunque tal vez solo fuera un individuo promedio, todavía había una alta probabilidad de éxito. Después de todo, los cultivadores comunes del establecimiento de la fundación podrían vivir aproximadamente este tiempo. Si tenía éxito, podría liberarse de las limitaciones de las técnicas de la Alianza de los 10.000 Inmortales, y su próxima vida le permitiría cultivar directamente. Además, lo que era aún más importante era que era pionero en un método nuevo y factible para obtener técnicas. Al utilizar las técnicas crudas obtenidas a través de la Alianza de los 10.000 Inmortales como base, integrando los conocimientos que obtuvo de las habilidades de iluminación del espejo Tianzuan y refinándolos con su observancia de los prodigios a través de la intención de matar sin forma y la visión del cielo y la tierra, pudo crear nuevas técnicas para el cultivo de su cuerpo principal. Si esta cadena de producción resultara verdaderamente viable, entonces a él, Li Fan, apenas se le podría llamar un tejedor de caminos. Con una mente decidida, Li Fan ya no dudó. El sentido espiritual de su cuerpo secundario se sumergió en el cultivo a puertas cerradas para comenzar el proceso de iluminación. Por parte de Sangaobo, continuó cultivando diligentemente sin descanso todos los días. Su velocidad de cultivo no solo no disminuyó cuando entró en la etapa de establecimiento de la fundación, sino que aumentó. Sin embargo, por parte de Li Fan, había decidido esperar a que surgiera la perla de Cangai antes de irrumpir en el establecimiento de la fundación. Así pues, su cultivo se había detenido temporalmente. Durante este tiempo, no pudo encontrar mucho que hacer, en cambio, disfrutó de un ocio poco común en la isla de los 10.000 Inmortales. Pasó sus días paseando tranquilamente por la isla y haciéndose amigo de muchos cultivadores de Chi Condensation y Foundation Establishment. Puede que estos cultivadores no tuvieran una fuerza sobresaliente, pero eran las bases del control del mar con Jun por parte de la Alianza de los 10.000 Inmortales. La mayoría de ellos eran personas conocedoras y no comunes. Al interactuar con ellos, Li Fan aprendió mucho de la experiencia. Después de que pasó algún tiempo, Li Fan recibió repentinamente un mensaje de transmisión. Chen An. Li Fan miró el nombre y frunció ligeramente el ceño. Pero pronto recordó quién era Chen An. Fue el cultivador de condensación y quien le preguntó sobre los misterios del juicio de Yin Tang en el Palacio Celestial de Agua Nubosa. Este hombre había logrado sobrevivir al juicio que involucraba a Yin Tang, y rápidamente se retiró y abandonó el Palacio Celestial de Cloudwater. Él era bastante cauteloso. Durante años no hubo contacto entre ellos. Li Fan tenía curiosidad por saber por qué Chen An se estaba comunicando ahora. Abrió el mensaje y apareció la imagen de Chen An con una sonrisa. Compañero taoísta Li Fan, ¿cómo has estado últimamente? Desde el día en que nos separamos en el Palacio Celestial de Cloudwater, han pasado más de 5 años. Su destacada actuación en la solución de la anomalía de Yin Tang todavía está vívida en mi memoria, inolvidable. Recientemente, ha ocurrido algo inusual en el mar de Conjun, que podría resultarle interesante. Después de escuchar la transmisión de Chen An, Li Fan entendió por qué Chen An lo había contactado repentinamente. Recientemente, en el mar de Conjun, ocurrió un acontecimiento extraordinario. De repente apareció una niebla blanca masiva y en constante movimiento en el mar de Conjun. Un curioso cultivador que voló hacia la niebla blanca encontró un toro azul colosal, parecido a una montaña, tirando de un carro de 2 ruedas, caminando sobre el mar. En el carro había una cabaña con techo de paja en ruinas. Fuera de la cabaña había 2 extrañas criaturas. Uno de ellos no tenía boca y tenía un aspecto aterrador, mientras que el otro era robusto y fuerte, portando un bastón de madera. Desde el interior de la cabaña se podía escuchar un sonido débil y melodioso de alguien leyendo en voz alta. Naturalmente, esta extraña vista despertó la curiosidad del cultivador. Este individuo era bastante audaz. Convencido de que debía haber una oportunidad de ganar algo de fortuna con esto, voló al frente de la cabaña con techo de paja para investigar. Sin embargo, los 2 porteros lo bloquearon.
Lo saludó cortésmente e intentó entrar a la cabaña. Sin embargo, no hubo respuesta y, en cambio, recibió una paliza caótica del bastón de madera, expulsándolo del alcance del carro del toro azul. Cuando intentó acercarse de nuevo, descubrió que, hiciera lo que hiciera, no podía volar cerca de la cabaña con techo de paja. Entonces no tuvo más remedio que darse por vencido. Regresó e informó a su mejor amigo sobre este evento. También estaban intrigados. Se reunieron y visitaron el carro del toro azul al día siguiente. Sorprendentemente, el cultivador descubrió que podía volver a acercarse a la cabaña con techo de paja. Entonces los dos se acercaron con cautela y fueron golpeados nuevamente por el bastón de madera, obligándolos a salir. Sin embargo, no se desanimaron. Al tercer día lo intentaron una vez más y el resultado siguió siendo el mismo. Pero no se desanimaron. De hecho, estaban algo encantados porque, como no había peligro para la vida, podían simplemente invitar a más personas. Definitivamente encontrarían una manera de entrar a la cabaña con techo de paja. Contacto 2.